Para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta jornada dentro del ciclo de 30 años para construir futuro de la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente, el Prorrectorado de Enseñanza, en este caso evaluación de políticas de producción de conocimiento en educación superior. Vamos a tener a continuación la mesa de apertura y desde ya estamos agradeciendo la presencia del señor rector de la Universidad de la República, el profesor Héctor Cancela, y del presidente del Consejo de Formación en Educación, el profesor Walter Fernández Val. Ellos nos van a dirigir unas palabras de apertura y luego yo retomaré al final. Así que, Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente un placer estar en esta apertura, darles también la bienvenida a este campus, hermanas pioneras universitarias, hermanas Luis y Yaniki, que bueno, saben, es un lugar emblemático en la universidad, está por toda la historia que tuvo como facultad de veterinaria, que si no lo digo, las y los veterinarios me matan, porque es así, es así, pero bueno, que hoy también es símbolo, ¿verdad?, de este trabajo, esta apertura que la universidad tiene y quiere seguir teniendo con toda la sociedad, ¿verdad?, como un ámbito de encuentro, de trabajo, y bueno, en este caso de recepción de estas jornadas, ¿verdad?, de trabajo conjuntas con ANEP, el Consejo de Formación en Educación, y bueno, nuestro Prorrectorado de Enseñanza, la Comisión Sectorial de Enseñanza. El tema que nos convoca, ¿verdad?, la generación de la producción de conocimiento en la educación superior. Bueno, vamos muy breve a compartir algunas reflexiones. La primera, la importancia central que tiene la educación superior en sí en nuestros países, ¿verdad? Es decir, no hay desarrollo social, humano, económico, si no tenemos educación superior. Y bueno, y sabemos que los países, ¿verdad?, más integrados y donde la sociedad avanza o es más sana son aquellos que han generalizado la educación superior. Y bueno, y sabemos que es un desafío que Uruguay tiene, ¿verdad?, que viene avanzando, que hay un proceso realmente de cambio, de inclusión, de crecimiento de las matrículas, de diversificación del sistema, que es aún incompleto. Nosotros todavía, si miramos en porcentajes, ¿no?, por un tema histórico acumulado, el porcentaje de la población con un título de educación superior es inferior al de otros países de la región. Pero bueno, al mismo tiempo estamos, ¿verdad?, en este camino en el cual las bases y la matrícula ha incrementado mucho y tenemos todavía que seguirlo incrementando. Ahora, es claro que no hay educación superior de calidad si no tenemos generación de conocimiento en educación superior, ¿verdad? No es una cuestión de automatismo. Por supuesto, estamos orgullosos de la educación pública uruguaya, que es reconocida como una educación de calidad, y eso lo vemos a través de la acción de las y los egresados, pero también lo vemos, ¿verdad?, que cuando gente de otros países se refiere a nuestra educación o gente de otros países recibe a nuestros egresados, siempre hay una valoración realmente muy, muy grande, y tanto de lo que es el contenido en sí, si se quiere, como de la formación que damos en términos de flexibilidad, de pensamiento crítico, de capacidad de formación continua. Y bueno, yo creo que eso refleja también, ¿verdad?, que hay una tradición grande de reflexión en lo que es la educación superior, una reflexión grande de generación de conocimiento, de búsqueda de la innovación y de algo que justamente no es copiar tendencias, sino entender lo que pasa en otros lados, pero también entender nuestras condiciones, nuestras posibilidades y buscar las respuestas, ¿verdad?, que son las adecuadas a nuestra coyuntura. Igualmente es claro que seguimos teniendo, ¿verdad?, estos desafíos que requieren profundizar la generación de conocimiento, la investigación. Como dije, tenemos ese desafío de seguir asegurando la inclusión en educación superior. Eso incluye tener en cuenta, ¿verdad?, cómo va diversificando
la población, cómo estamos llegando a distintas capas de la población que vienen con distintas, digamos, trayectorias desde distintos ámbitos, incluso geográficos, con distintas culturas personales o sociales. Tenemos que seguir asegurando, ¿verdad?, esta calidad. Tenemos que tener en cuenta los desafíos que introduce la tecnología, que muchas veces son cambios sociales, ¿no? Claramente estamos en una cultura cada vez más audiovisual, donde el peso del escrito disminuye. Bueno, ¿verdad?, todo eso nos genera otros desafíos también. Y bueno, y como ya mencioné, también el desafío de seguir formando ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Es decir, personas con capacidad de pensamiento crítico y con la voluntad de contribuir al desarrollo del país. Y bueno, este desafío solo se puede abordar cooperando. Entonces, yo eso quiero destacarlo, que ya lo dije, ¿verdad?, pero que esta no solo es una jornada conjunta, sino que realmente es parte de un proceso que también viene de años atrás, pero que se va afianzando y profundizando, de cooperación interinstitucional, de cooperación entre ANEP y UDELAR, en particular el Consejo de Formación en Educación, quizá futura Universidad de la Educación, ahí esperemos que eso avance, está en los ámbitos políticos que tendrán que definir, pero que realmente es una necesidad. Yo creo que esa cooperación interinstitucional, ¿verdad?, nos abre muchas posibilidades, nos permite ser más ambiciosos, abordar los problemas, ¿verdad?, con mayor diversidad de elementos, de puntos de vista. Y bueno, y también como una muestra de una cooperación de la comunidad. Uruguay es un país chico, somos relativamente pocas personas, y es muy importante que las personas, ¿verdad?, las y los investigadores, las y los docentes, las personas que están trabajando, reflexionando, generando conocimiento en educación superior, se conozcan, trabajen en conjunto y desarrollen la mayor cantidad de actividades comunes. Yo vengo de otro palo, de la informática, y bueno, y yo siempre pongo el ejemplo del PDCIO Informática, ¿no? En el 85 la informática estaba deshecha en el país, empezó a retornar alguna gente de a poco. Se creó el PDCIVA, dentro del PDCIVA el área informática, que nuclea a todos y todos los informáticos del país, de todas las instituciones. Y nada, eso ha permitido armar, generar y poder crecer en masa crítica, ¿verdad? Y eso no quiere decir no mantener los vínculos con el exterior, pero sí quiere decir tener la capacidad también de tener un diálogo, de tener una comunidad de referencia, de tener colegas, amigos, colaboradores, proyectos comunes, direcciones de tesis, hasta integraciones de tribunales. Somos poquitos y nos necesitamos todos. Y bueno, yo creo que en esta área, que es más grande, hay más gente trabajando en educación superior en el país que informáticas e informáticos, pero de todas formas me parece que es igualmente importante y valioso, ¿verdad?, ese sentido de comunidad y de trabajo conjunto, que decía los dos niveles, las personas y las instituciones. Así que bueno, la verdad que muy contento de que estemos en esta jornada pensando y proyectándonos a futuro. Muchas gracias. Le doy la palabra a Walter Fernández. Buenos días, gracias. Agradecemos, por supuesto, al rectorado, al prorectorado de enseñanza. Estamos muy congratulados desde el CFE de estar compartiendo esta mesa con ustedes y esta coordinación de la que hablaba recién Héctor entre el CFE y la Universidad de la República. Coordinación que ha tenido ciertas interrupciones temporales y a los cuales yo voy a dar un breve contexto en el cual nos ubicamos desde Consejo de Formación en Educación en la coyuntura actual, que es bastante fermental. Decir que la formación de docentes y educadores de nuestro país se encuentra en una etapa de transformaciones profundas, transformaciones del tipo académico, transformaciones de cambios curriculares, transformaciones de cambios estatutarios y institucionales, existiendo la posibilidad cierta, a la cual se refería recién el rector, de que el Consejo de Formación en Educación, con sus 33 centros e institutos, más 2 anexos en todo el país, pueda convertirse en Universidad de la Educación.
además, a la interna, nosotros nos encontramos en una etapa bastante fermental en lo que supone la reconstrucción de la estructura académica que había sido arrasada en el quinquenio anterior. Una estructura académica que aspiramos de carácter universitario y que tenemos la firme proyección de que se conforme en una plataforma para avanzar hacia a la UNED. A un año de haber asumido, como el 26 de marzo de 2025, asumió el nuevo Consejo, nosotros nos propusimos como principio rector de la gestión el de la participación democrática, porque en definitiva la participación democrática es lo que legitima las políticas públicas y en particular las políticas educativas, y a su vez es la dimensión en que cobra sentido y aterriza las cuestiones académicas. Entendemos la participación en tanto en la concepción, diseño, aplicación y evaluación de las líneas generales de esa política, algo que la universidad tiene intrínsecamente adoptado. Debemos mencionar, porque esto hace parte del contexto, que venimos precedidos de un quinquenio basado en ajustes estructurales hegemónicos orientados por agendas educativas globales, caracterizado por la verticalidad y la pseudoparticipación, y que tuvo múltiples impactos, entre ellos la libertad de cátedra, entre ellos el diseño curricular y otros. Por eso hacía mención al tema de la participación. En ese marco de participación nosotros venimos construyendo esa estructura que pensamos es una plataforma universitaria. Hemos reflotado los departamentos académicos y los institutos académicos, hemos nombrado a los coordinadores de esos departamentos e institutos, hemos nombrado a las comisiones locales de carrera y por estos días se están conformando las comisiones nacionales de carrera. Estamos con realizaciones de jornadas, cada vez que se realiza una jornada de ATD local o ATD nacional, estamos con jornadas de estudiantes a nivel de centros simultáneas y la semana que viene se va a llevar adelante el Congreso de Estudiantes. Además, en lo que refiere, se reinstaló la Comisión de Enseñanza, Desarrollo y Diseño Curricular, y en lo que refiere a las funciones universitarias de investigación y extensión, estamos reflotando nuevamente el programa de apoyo al desarrollo de la investigación en educación PRADINE, por sus siglas, y además del programa de apoyo a la extensión en Ebro. Todo eso conforma un espacio que nosotros creemos fermental. A su vez, en políticas conjuntas con la UDELAR, estamos a nivel de grado, estamos realizando una carrera de grado conjunto, que es la licenciatura de Educación Física, opción Prácticas Educativas. Hace pocos días estuvimos firmando con Héctor en la ciudad de Rivera, en el CENUR, un nuevo convenio en ese sentido. Desde que se instauró la carrera conjunta, tenemos 280 egresados que, bueno, abonan en ese conjunto de egresados de la educación superior. Creemos que es algo que podemos replicar y de hecho hemos impulsado que la licenciatura, conjunta entre la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el CFE, me refiero a la licenciatura en Psicopedagogía, hemos avanzado en el marco de la Comisión Mixta ANEDU de la UTEC y tenemos la esperanza que en 2027 ya se conforme una primera cohorte piloto de esta licenciatura conjunta con el CFE. Es muy importante esto porque afianza todo el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública, en particular la coordinación ANEP-UDELAR, y sobre todo en una carrera que hasta el momento en Uruguay solo puede ser cursada en universidades privadas. Entonces es para nosotros significativo que una primera cohorte piloto esté funcionando en 2027 y creemos que lo vamos a lograr. En lo que refiere a los posgrados, estamos llevando adelante, en coordinación con la UDELAR,
diferentes especializaciones, diplomas, maestrías, no solamente con la UDELAR, sino también con alguna otra universidad pública de la región, como es la UNIPE, la Universidad Pedagógica de la República Argentina, donde desarrollamos ahí una maestría conjunta en la ciudad de Salto, justamente, donde hay 80 maestrando, cursando esto. Y también tenemos, obviamente, una coordinación con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Todo esto abona en la formación de posgrados conjuntos. Para terminar, con respecto a la producción de conocimiento, que es lo que nos congrega hoy en la educación superior, creemos que para nosotros, en nuestro subsistema, es indispensable transformar la cultura institucional y mover el eje en los docentes de la transmisión de contenidos hacia la producción activa de conocimiento pedagógico en especial. Históricamente la formación docente ha estado parcialmente desvinculada de la producción de conocimiento. No obstante, a partir de 2008, con el Sistema Único Nacional de Formación Docente, hay un punto de inflexión en nuestra historia, donde se comienzan a articular sinergias justamente a través de la comisión mixta, aquella época era ANEP-UDELAR, que impulsada por el entonces presidente de CODICEN, Luis Arzábal, recientemente fallecido, y el ingeniero Rafael Guarga, rector de la universidad en ese momento, posteriormente a Arocena, se comenzaron a instrumentar una serie de posgrados conjuntos, se empezaron a financiar proyectos de investigación educativa y se comienzan a validar, algo que no es menor, horas de departamento en las cargas horarias de los docentes. Avanzando en esto, en sentido genérico, toda tarea de investigación supone, obviamente, la producción de nuevos conocimientos. En nuestro ámbito, quizás debamos de distinguir la investigación disciplinar de lo que supone la investigación de los docentes orientada a la función de enseñanza. Existe cierto acuerdo dentro del CFE que en este ámbito se debe priorizar de alguna manera la investigación en el área de la docencia, ya que de estos resultados es esperable que se desprenda una reflexión crítica que redunde en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en todo el sistema educativo. Por otra parte, es allí donde radica nuestra especificidad de la formación en educación y que quizás nos distingue del resto de la educación terciaria universitaria al otorgarle un perfil, digamos, identitario a la formación docente. En la formación docente la enseñanza es tanto función como objeto de estudio, lo que constituye ese rasgo distintivo. Inclusive en las clases teóricas, en los espacios teóricos que tenemos en nuestras aulas, los estudiantes convierten esa enseñanza, ese aprendizaje de quienes a su vez les están enseñando en una experiencia formativa constante. Aprenden de cómo enseñar de quienes les están enseñando. Para cerrar, estamos tratando de impulsar algunas estrategias respecto a la investigación. La primera pasa por la asignación de recursos específicos. Si no tenemos presupuesto destinado a la investigación, va a ser complejo avanzar en esto. Nosotros estamos volcando en las rendiciones de cuentas próximas y anteriormente la ley de presupuesto quinquenal este pedido de recursos. Esto hace que, teniendo recursos, hay una garantía de la existencia de tiempos protegidos dentro de la carga horaria para la investigación, espacios físicos y financiamiento concreto para los proyectos investigativos. Capaz que Pablo se refiere a alguna propuesta que tenemos ahí conjunta. Como segundo punto, creemos que debemos impulsar son las creaciones de las unidades de investigación dentro del CFE.
Estamos aspirando, y también a través del IPES, del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, está ahí la directora Silvana Espiga, instalar esos núcleos de investigación especializados que ya pueden ser a nivel de consejo o mismo dentro de los centros e institutos que componen para coordinar, asesorar y difundir las producciones académicas. Y por último, es algo que tenemos pendiente, que es la aprobación de un escalafón académico dentro del CFE. Eso es importante porque va a permitir valorar la producción científica y la publicación académica como criterios fundamentales para el ascenso en la carrera, para el cambio de grado en los docentes y para la permanencia y determinar las funciones de cada grado. Un poco en ese contexto queríamos transmitir. No sé si fue un poquito extenso, pero muchas gracias. Perfecto, Walter. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Walter por la participación en esta mesa de apertura. Sabemos que son tiempos de agendas complejas, así que bueno, tener el tiempo para poder acompañar esta instancia es algo que se agradece muy particularmente. Del mismo modo que al conjunto de autoridades y colegas que están aquí presentes, que reflejan efectivamente esto que se vino planteando del trabajo conjunto en la construcción de un sistema nacional de educación pública, un sistema terciario y superior de educación pública, porque tenemos aquí presentes autoridades de diversos ámbitos de la Universidad de la República, del Consejo Directivo Central, del Consejo de Formación en Educación, del área de Educación Superior del MEC. Tenemos un saludo de la rectora de la UTEC, que inicialmente estaba previsto que nos acompañara en esta mesa, pero por temas de agenda no lo ha podido hacer, pero mandó especialmente un saludo. Del mismo modo que también lo hizo la consejera del CFE, la profesora Laura Donja, que saludó y se excusó por no poder acompañarnos. Pero evidentemente esta sala repleta en cantidad y en calidad me parece que da cuenta de este esfuerzo conjunto de trabajo que se está llevando adelante. Quería decir, para que después no se nos pase, pues es algo muy importante, que efectivamente si estamos pudiendo tener esta instancia es porque ha habido mucha gente trabajando para esto, y queremos agradecer a todos y a todas muy particularmente quienes hacen posible por su trabajo cotidiano, que no va a sobresalir aquí, pero es el que materialmente hace posible que estemos reunidos, agradecerles muy especialmente. Esta es la cuarta actividad vinculada a las celebraciones de los 30 años de la conformación de la Comisión Sectorial de Enseñanza, hoy Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente, que se realizaron 3 de ellas efectivamente en el año de ese aniversario, que fue el año pasado. La cuarta quedó para este año, pero me parece importante verlas en un conjunto y en un conjunto de actividades que pretendían celebrar, pero a su vez realizar una mirada sobre lo hecho, evaluarlo y proyectarnos hacia futuro. 3 de ellas realizadas, decía, el año pasado y en el periodo en el que fue rectora la profesora Estela Castillo, quien quiero también tener presente y valorar particularmente por el trabajo realizado. Y esta cuarta viene a cerrar un proceso y a su vez viene a ser bisagra en la continuidad de tareas, de actividades que se venían desarrollando, pero que, como bien se ha planteado aquí en la mesa, se abren a nuevos desafíos, ¿sí? Y quizás es particularmente interesante que la actividad que haya quedado descolgada y que nos permite hacer esta bisagra sea una actividad sobre la producción de conocimiento en educación superior, porque vaya si es un área estratégica, y las 2 mesas que vamos a tener luego a continuación, por eso yo ahora no me voy a explayar, creo que van a dar cuenta muy claramente de esto. En términos institucionales, el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad de la República 2025-2029 le da particular importancia a 2 de las cuestiones que estamos viviendo aquí. Por un lado,
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Pública. Y por el otro lado, el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, la enseñanza, la extensión y en este caso particularmente la investigación, por lo cual estamos en línea, digamos, con el mandato institucional sobre estas cuestiones, que es sustantivo, decidido por los ámbitos de cogobierno, que nos marca el norte, y en esa línea también el Prorrectorado de Enseñanza y la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente han aprobado una hoja de ruta y una planificación del trabajo del año que también enfatizan ambos aspectos. En términos de desafíos que se nos están abriendo y sobre los cuales estamos convocados a actuar, claramente el que destaca por su relevancia y por su importancia, no solamente en términos de nuestras instituciones, sino en términos del futuro desarrollo democrático y también en términos de crecimiento sustentable del país, es la democratización de la educación superior, ¿sí? Y en ese marco es que también nos estamos encontrando y que todos los esfuerzos que hagamos desde las distintas áreas vinculadas a educación superior deben estar enfocadas. La democratización, una democratización plena que garantice efectivamente el derecho a la educación y el derecho a la educación superior, que si bien es algo que no está plasmado en nuestro marco legislativo, sí ha sido señalado muy claramente en las conferencias regionales de educación superior, particularmente la de Cartagena de Indias del año 2008, y quería señalar en esto que esa conferencia tiene un antecedente bien importante, en la del año 96 que se desarrolló en La Habana y que tuvo como uno de sus actores claves a quien presidía en aquel momento el IESALC, que era el profesor Luis Yarzábal, a quien también Walter ha mencionado y a quien yo quería tener hoy también particularmente presente, porque estoy seguro que Luis estaría viendo con muchísima satisfacción, con muchísimo agrado la realización de esta actividad, como alguien que además aportó sustantivamente a ubicar la idea de la educación superior como un derecho y a su vez también trabajó muchísimo por la consolidación de un sistema nacional de educación pública, la generación de un sistema nacional de educación pública y el trabajo articulado entre los entes. Yo creo que hoy, continuando con ese legado, con esos legados, nos toca una oportunidad histórica de profundizar en la convergencia en la construcción de este Sistema Nacional de Educación Pública y de este sistema terciario de educación pública. Y en ese sentido estamos convocadas a una responsabilidad con relación a la cual espero que estemos efectivamente a la altura y creo que las señales que se están dando y que se están produciendo van en esa dirección. Evidentemente la evaluación de toda acción desarrollada en el marco educativo es absolutamente fundamental en este proceso de poder evaluar lo que hacemos, repensarlo, generar elementos para valorar lo que estamos haciendo bien, lo que tenemos que mejorar, y por eso saludo particularmente que hoy nos podamos reunir en este acto para evaluar nuestras políticas de producción de conocimiento y de investigación en educación superior. Y en esto, desde ya, un desafío fundamental que tenemos entre manos y que varias de las acciones que ya se están desarrollando van en ese sentido, es la consolidación de una masa crítica de investigadores en educación superior en el Uruguay. Avanzar en este sentido es absolutamente fundamental y avanzar en conjunto y en articulación dentro del marco del sistema terciario también lo es. Por eso, bueno, también lo señalaba Walter y probablemente lo podamos desarrollar más en la última mesa del día de hoy. Estamos, bueno, intentando ver si es posible impulsar incluso algunos llamados conjuntos para proyectos de investigación que sean llevados adelante por equipos interinstitucionales, donde desde la sinergia del trabajo cotidiano podamos afianzar la construcción de ese sistema y la construcción de producción de conocimiento también articuladamente. En este sentido, la primera mesa que vamos a tener hoy
que vaya, es otro ejemplo de este trabajo conjunto, va a ser una presentación, efectivamente, entre el área pedagógica del Prorrectorado de Enseñanza y Educación Permanente y el Consejo de Formación en Educación de la ANEP sobre la sistematización de las políticas de producción de conocimiento en ambas instituciones y la presentación de un mapeo del campo a nivel nacional. Me parece que esta va a ser una herramienta ciertamente central en lo que podamos pensar hacia adelante. Y a su vez se plantearán allí algunos desafíos para la convergencia en esta producción de conocimiento. Y luego tendremos una segunda mesa, luego por supuesto del merecido café y el pequeño corte y alguna cosita dulce quizás para compartir, donde, bueno, diversos referentes de ámbitos también interinstitucionales, el decano Nicolás Dufo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el doctor Felipe Estebenazzi, representando a la maestría y al doctorado en Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la consejera Martina Bailón por el Consejo de Formación en Educación, el consejero Marcelo Ubal por la Universidad Tecnológica y la doctora Virginia Villalba por el área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura, van a intercambiar acerca justamente de estos desafíos y la producción también de una agenda de trabajo hacia adelante. Y luego esperamos tener espacio para un pequeño intercambio entre todos y todas los presentes. Así que, sin más, agradecer la presencia de todos, agradecer a Héctor, agradecer a Walter y ya ir a lo sustantivo. La primera presentación conjunta, el área pedagógica, el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, y me quedaba una cosa en el tintero. Quiero decir, también mencioné autoridades, tenemos casi en pleno a la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente aquí en Sala, que también quiero saludar a los compañeros y las compañeras por el trabajo sostenido en estas líneas y, bueno, y por la presencia hoy. Así que, bueno, adelante y vamos con la primera de esas. Bienvenidos y bienvenidas. Un placer realmente en este encuentro interinstitucional y tan nutrido, tan convocante. Es evidente que estamos en un momento especial de transformaciones. Esperemos que así sea. Como dijo el prorrector de enseñanza, damos paso ahora a la primera mesa que va a procurar una sistematización básica conjunta entre el Consejo de Formación en Educación y el área pedagógica del Prorrectorado de Enseñanza sobre las políticas de producción de conocimiento, los distintos instrumentos de política desarrollados, yo diría que en los fundamentalmente 25, un poquito más, años, con una mirada del contexto de la oferta nacional para poder también tener una perspectiva de mayor alcance en el análisis, en el balance inicial que podemos hacer conjuntamente. Entonces, le vamos a dar la palabra a la doctora Carolina Cabrera por la Unidad Académica Área Pedagógica,
al magíster Diego Amarilla, también compañero de la unidad académica, al profesor Edilson Teixeira, que es coordinador académico de portugués del Consejo de Formación en Educación, y a la profesora Cristina Ochoviet, doctora en matemática educativa y ex también directora del departamento de matemática, ¿verdad? Le damos la palabra, vamos a ir haciendo como una picadita, ¿tá?, de intervenciones y empezamos. Bueno, ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, buen día a todas y todos. Muchas gracias también por estar acá. Como mencionaba Mercedes, bueno, la idea de esta presentación es hacer justamente una presentación conjunta que da cuenta de una sistematización de las políticas hechas en las últimas décadas que han aportado de distinta manera a la generación o a la producción de conocimiento en el campo de la educación superior. En realidad, bueno, ¿para dónde tengo que...? No. ¿Y en este? No. ¿Lo habremos apagado? Ahí va, perfecto. Estamos a dos pantallas además, entonces siempre es como... no sabemos a dónde mirar. La idea o la estructura de la presentación justamente está pensada en tres partes, como comentó también el prorector antes. En primer lugar, hacer un raconto de esas políticas o esos instrumentos, dispositivos que se han desplegado en distintos momentos, que atienden o que fomentan la producción de conocimiento. Algunos de ellos, como van a ver, hechos por la UDELAR desde distintas estructuras, otros por SFE y otros conjuntamente. Simplemente para ordenar la presentación los estructuramos en tres ejes o en tres bloques que tienen que ver, vamos a ver después bien qué hay dentro de cada bloque, pero en materia de estímulo a la formación de posgrado, estímulo a la investigación y estímulo o herramientas de difusión. Después vamos a pasar justamente a una parte de mapeo de la oferta educativa de posgrado en educación a nivel nacional en clave histórica, pero también actual, y bueno, y cerramos con algún balance. Ahora entonces pasamos a comentar con Diego qué es lo que se ha hecho desde el Prorectorado de Enseñanza y después le damos la palabra a los compañeros de CFE. Desde el Prorectorado de Enseñanza, bueno, esta es una presentación, una diapositiva, una caracterización que ya hemos comentado y compartido en las otras jornadas, que es una caracterización hecha desde el área pedagógica del Prorectorado, que da cuenta un poco de, bueno, los distintos periodos y momentos por los que ha atravesado la Universidad de la República en las últimas décadas, cómo cada uno de los periodos rectorales en realidad ha tenido, en consonancia con sus políticas generales desplegadas, algún énfasis o punto específico en lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas de enseñanza, desde lo que fue el rectorado de Jorge Brovetto, en el cual se gestaron las políticas centrales de investigación y de enseñanza, posteriormente con el desarrollo del PLEDUR, la etapa, como dice ahí, de desarrollo estratégico de la enseñanza. Después hubo un momento de diversificación y expansión de las políticas de enseñanza universitaria, una etapa de fortalecimiento de perspectivas académicas, recientemente una etapa muy marcada por lo que fue el contexto de la emergencia sanitaria, en donde primó el derecho a la educación y la continuidad y el sostén educativo en ese momento, y bueno, ahora muy recientemente una etapa que bueno, estamos recién empezando a atravesar. Entonces, en ese recorrido, digamos, podemos identificar, como decíamos recién, distintos instrumentos en materia de promoción de la formación, básicamente dos grandes instrumentos que son el programa de apoyo a recursos humanos de la Comisión Sectorial de Enseñanza o Prorectorado de Enseñanza, lo que fue también el desarrollo de la maestría en enseñanza universitaria,
En materia de investigación, lo que ha ido cambiando el nombre, la denominación y sus características, pero conocidos como los proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria primeramente, y más recientemente los proyectos de investigación en educación superior. Y en lo que tiene que ver con la difusión del conocimiento generado, básicamente lo que es la revista Intercambios, creada ya hace más de 10 años, y lo que fueron en algunas oportunidades, ahora en un impasse, las jornadas regionales de investigación en educación superior. Como decíamos, en realidad antes varios de estos instrumentos, en algunos casos hechos específicamente del Prerrectorado, en otros conjuntamente entre varias estructuras de la UDELAR y en otros casos desarrollados, como vamos a ver después en el diálogo con compañeros del CFE, desarrollados conjuntamente con ANEP. Gracias. Y si estos instrumentos en realidad los hacemos converger con esos periodos distintos de política, lo que podemos ver es que, bueno, en cada momento hay alguna creación o un énfasis particular. Lo primero que se creó fue el programa de apoyo a recursos humanos, después la maestría, después los proyectos y la revista. Y bueno, y lo que podemos decir como así una mínima conclusión es cómo en lo que tiene que ver con las políticas de producción de conocimiento en educación superior se ha ido dando, de igual manera que varias políticas universitarias, un crecimiento incremental. Es decir, en general no hay un recorte, digamos, en esas políticas, sino que cada momento va creando o va dando su énfasis nuevo y ahí se va incrementando, digamos, o se van dando énfasis diferentes. Entonces pasamos ahora a lo que es el programa de recursos humanos. Bien, perfecto. Gracias, Caro. Hola a todos y todas. Bueno, en el desarrollo del campo de estudios sobre educación superior fue fundamental el impulso del instrumento de recursos humanos en la medida en que, bueno, era un campo en desarrollo, no habían posgrados a nivel nacional en educación, entonces recursos humanos buscan sus 3 líneas concursables a partir de mediados de la década del 90 del siglo pasado, pero cobrando gran impulso a partir del siglo XXI, con el PREDUR del 2000. Bueno, por un lado, el perfeccionamiento docente, que tiene como objetivo, bueno, fortalecer la formación pedagógica de docentes mediante apoyo a asistencia a congresos disciplinares que tienen que ver con didáctica de las disciplinas, pasantías e instancias de actualizaciones de enseñanza superior. También el apoyo a eventos en el país, que bueno, buscaba impulsar la realización de actividades académicas en Uruguay que contribuyan al desarrollo del campo en educación superior, y fue fundamental también el apoyo a la realización en posgrados del exterior en un momento donde no había posgrados a nivel nacional, ¿no? O mejor dicho, habían en la educación privada, pero más bien de orientación profesional, como vamos a ver, y no de orientación académica. ¿Pasamos, Caro? A lo largo de casi 25 años, este instrumento, recursos humanos, en sus 3 líneas concursables, tuvo momentos de más o menos postulaciones financiadas, pero destacando un pico y periodos de gran financiamiento de las postulaciones en sus 3 líneas entre los años 2008 y 2016, que coinciden con el rectorado de Arocena, que impulsó, bueno, la diversificación y el fomento de las políticas de enseñanza. Ahora vamos, ¿no? Nos vamos pasando la muy salteado, pero ya... en lo que tiene que ver con el segundo instrumento dedicado a la formación, identificamos entonces lo que es hasta el día de hoy la maestría en enseñanza universitaria, creada en el año 2006 como especialización y maestría. Es un posgrado de este tipo de instrumentos que comentábamos, conjunto en realidad entre varias instituciones o organismos de la UDELAR, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Sociales, la FIC, el Prerrectorado de Enseñanza y también con la participación del CFE, que tuvo originalmente y tiene como objetivo, como dice ahí, iniciar a los docentes en materia de investigación educativa a nivel superior, entendiendo cómo la convergencia, ¿no?, en el campo de la educación superior entre lo pedagógico didáctico universitario
teniendo en cuenta el rasgo absolutamente interdisciplinar y articulando justamente los saberes de las profesiones específicas y también las tradiciones o los componentes más epistemológicos propios o característicos de las disciplinas que convergen en la institución universitaria. En realidad han sido y son destinatarios de este posgrado docentes activos del campo universitario y también terciario, gracias. Y se definen en general 3 grandes líneas de investigación, que son las políticas de enseñanza superior, la didáctica universitaria y las problemáticas o los problemas de la enseñanza superior. Es interesante que en realidad el plantel docente que ha participado y también actual de este posgrado está compuesto por docentes de la UDELAR de muy variados servicios, del CFE, de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 3 de Febrero y la Universidad Nacional de La Plata, las 3 estas de Argentina, ¿no? Gracias. Y bueno, ahí algunos datos con respecto a lo que es la maestría en enseñanza universitaria. Algunos datos de estos son hasta fin de 2025 y otros refieren a la cohorte nueva. Ustedes saben, bueno, como dice ahí, a ver si puedo señalar acá. No, bueno. Tenemos hasta la 7ª edición de la maestría. Hubo 330 inscripciones, ahora este año empieza la 8ª cohorte. Ingresos efectivos un poquito menos, hay una pequeña cantidad de gente que no llega a cursar este posgrado, que se inscribe pero no llega a cursar. Egresos al día de la fecha hay 101. De esos egresados, en realidad hasta fines de 2025, el 80% son docentes de la UDELAR, el 17% docentes del CFE, y hay un pequeño porcentaje de docentes de otras instituciones. Y en lo que respecta a la UDELAR, mayormente sus egresados son del área salud, seguidos del área social artística y del área científico-tecnológica agraria. En la cohorte, como decíamos, que va a comenzar este año, que es la 8ª cohorte del posgrado, las personas seleccionadas, que son 50, son de manera más o menos repartida, pero un poco más de cursantes van a ser del Consejo de Formación en Educación y de la UDELAR también. Y por áreas de la UDELAR se sigue más o menos la misma tendencia de los egresados, un fuerte componente de cursantes del área salud, seguidos por el área social y el área de tecnología, ciencias de la naturaleza y el hábitat. Ahora sigue Diego ya. Bueno, entre las principales políticas de apoyo a la investigación en educación superior se encuentra el desarrollo de lo que en su inicio en el año 2012 fueron los proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, conocido como PINSEU, en conjunto entre la Sectorial de Enseñanza y la CSIC. Desde 2024, conocido como Proyectos de Investigación en Educación Superior, PRIES. Estos proyectos han tenido como principales objetivos promover la investigación en el campo de la educación superior en UDELAR, pero también sustancialmente generar instancias de intercambio y articulación de conocimiento interdisciplinario, ¿no? Entendiendo el estudio de la universidad como un sistema complejo. Finalmente, impulsar los estudios conjuntos con otras universidades o comparados. Pasamos. Bien. Entre los datos a destacar, haciendo foco en el periodo 2016-2024 de los PINSEU-PRIES, la satisfacción de la demanda ha sido en promedio del 30%, en lo que son los llamados concursables de la Sectorial de Enseñanza, es de las más bajas, financiando 1 de cada 3 proyectos, y destacan algunos servicios, sí, aprobados y financiados, destacan algunos servicios que han logrado financiar varios proyectos, entre ellos, Facultad de Economía, con grupos de investigación que han situado ahí, Facultad de Información y Comunicación, Ingeniería, Facultad de Humanidades, generando también una suerte de efecto Mateo, ¿no? A mayor presentación también mayor cantidad de financiados. Pasamos. Y finalmente, entre los principales instrumentos de apoyo a la difusión que ha impulsado la Sectorial de Enseñanza está la revista Intercambios. También en conjunto con ANEP y CFE, creada en 2013,
El objetivo es generar un espacio de producción y debate sobre educación superior, también con alcance nacional, regional, pero internacional, como vamos a ver. En la actualidad está indexada en algunos de los principales repositorios como Latindex, DOAG, Dialnet, Cielo, por mencionar los principales, entre otros, y cuenta con secciones como investigaciones, artículos científicos, dilemas, debates, y ha tenido a lo largo de su historia distintos dossier temáticos, como enseñanza en pandemia, formación docente universitaria, y actualmente se encuentra abierto el de trayectorias estudiantiles y docentes. También integra junto a otras revistas en educación la asociación Aura. Y ahí pasamos. Bueno, los principales datos de la revista en este tiempo, en el periodo 2014-2023 de métricas, en su mayoría, una leve mayoría son artículos de una sola autoría, y a nivel de nacionalidad, la mayoría son uruguayos, 7 de cada 10 aproximadamente, pero también una importante presencia regional, siendo Argentina, Brasil y el resto de países de América Latina también aportando bastante al acervo de la revista. Pasamos y ahora le damos la palabra a los compañeros del CFE. Sí, cómo no. Buenos días. Bien, nosotros vamos a compartir las políticas que fomentan la realización de posgrados, investigaciones y difusión dentro del CFE. Con respecto a los posgrados promovidos por el IPES, el Instituto Superior del CFE, tenemos convenios con la UDELAR, tanto en especializaciones como en maestrías. Con respecto a las especializaciones, tenemos en enseñanza de lenguas extranjeras, francés, inglés, italiano, portugués, que ya inició sus gestiones administrativas en más o menos en 2010, 2012, ya venía gestionándose y por suerte se ha implementado exitosamente. También se realiza el diploma de posgrado en Sociología y Enseñanza. Es un diploma que está en la segunda edición, está en la fase de trabajos finales en el 25, pero la segunda edición fue de 2021-2023. También está la especialización en dificultades de aprendizaje, también en la etapa y evaluación del año pasado, el 25, pero el plan de estudio es de 2015, o sea que ya hace tiempo que está en marcha. Después tenemos la especialización tenemos el diploma en matemática, ya está por la 6ª edición en este año, en el 26. También tenemos la especialización en física, en curso hasta el año pasado, pero también sus documentos datan de 2012, así que ya tiene una amplia trayectoria. Siguiendo con los convenios con la UDELAR, tenemos la maestría en enseñanza universitaria, que ya explicaron los compañeros, y también tenemos la especialización y maestría en gramática del español. Es una maestría que está abierta ahora la 3ª edición para 2026 y data de 2014. También tenemos el diploma y la maestría en educación ambiental, que está en la etapa de entrega y evaluación en 2025, y algunos convenios también con ámbito nacional, con instituciones privadas, como la maestría en cultura escrita y educación y el máster en formación de formadores.
también con apoyo de la ANI en el caso del máster en formación de formadores. Y en lo que tiene que ver con los convenios internacionales, como mencionaba el presidente del CFE, tenemos la maestría en formación docente con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, que tiene ahora, está en marcha también y tiene más de 80 inscriptos actualmente. Y tenemos también el máster de formación permanente en didáctica de las ciencias, con la Universidad de Alcalá, España. También está vigente ese máster. Y pasando a ver de forma panorámica lo que consta en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Tenemos certificado de formación permanente hasta el 2025, son estas cifras, 1.100 certificados de formación permanente, títulos de posgrado, maestrías y diplomas, 559. En lo que respecta a los egresados de la Universidad Pedagógica, tenemos 17 de maestría. Con respecto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tenemos 102 maestrías, egresado de maestrías hasta 2025. Participantes presenciales hasta 2025 tenemos 13.700. Y con respecto a la cantidad de instituciones vinculadas al CFE, tenemos 16 instituciones. Le paso la palabra a Cristina. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a jerarquizar con Edilson algunos programas de promoción de la investigación. Vamos a destacar PRADINE, que es el programa de apoyo a la investigación en educación, que tiene como objetivo promover las capacidades de investigación integradas a una cultura universitaria. Fue creado en el año 2018 y tiene 3 componentes básicos: un componente referido a formación e iniciación en investigación. En este sentido, se han desarrollado algunos llamados a equipos de investigación en nivel inicial. Las cohortes normalmente se han llamado de manera anual, aunque con algunas intermitencias. Los equipos están conformados por docentes del CFE y particularmente algunos docentes de humanidades han oficiado como tutores de esos equipos de investigación. En cuanto al componente de consolidación de la investigación, tenemos la herramienta CFE Investiga en convenio con la ANI. Ahora está vigente la 9ª edición de este fondo de investigación. Y en el componente 3 de comunicación de las investigaciones, el documento estratégico de PRADINE recorre diferentes eventos para comunicar la producción de la investigación, como las jornadas CFE se expone, jornadas de investigadores, en donde también participan los equipos de iniciación a la investigación, equipos de CFE Investiga, equipos también relativos a los proyectos desarrollados en año sabático, que es otro instrumento que tiene el CFE para fomentar la producción académica. De manera que las principales herramientas son el Fondo CFE Investiga, el año sabático, el Fondo de Iniciación a la Investigación, y en el componente formación también debemos destacar el apoyo económico a actividades académicas, que tiene, digamos, la doble función de
funcionar como aspecto, como un dispositivo formativo y también para la difusión de la investigación. Una pregunta que quizás nos tendríamos que hacer, o por lo menos yo me la hago, es, bueno, ¿cómo se instala en una institución la cultura universitaria? ¿Cómo es que el Consejo de Formación en Educación comienza a desarrollar investigación? Porque yo mencioné que, bueno, Pradine se crea en el año 2018, el convenio con ANI se genera en 2016, y tenemos una institución, el Consejo de Formación en Educación, que es relativamente muy joven para la larga tradición de formación docente que tiene nuestro país. Entonces podríamos preguntarnos cómo es que en una institución se comienzan a desarrollar las funciones universitarias cuando la identidad de nuestra institución siempre estuvo fuertemente anclada, aunque no exclusivamente, pero sí fuertemente anclada en la enseñanza. Entonces, quería destacar que el documento estratégico de Pradine hace mención a un documento que es el Sistema Nacional Único de Formación Docente, que fue creado en 2008, y cito, dice: el Sistema Nacional Único de Formación Docente fue un primer paso en la construcción de una institucionalidad terciaria con perfil universitario, reconociendo a la investigación como soporte necesario para la enseñanza y la extensión. Cierro la cita. Estamos hablando entonces de un documento elaborado en 2018 que reconoce como germen de el desarrollo de las funciones universitarias al Sistema Nacional Único de Formación Docente, que instala un dispositivo que, a mi entender, fue fundamental para el desarrollo de la investigación, que es la creación de lo que nosotros hemos llamado horas de departamento. Esto refiere a la creación de horas complementarias rentadas para el desarrollo de estas funciones en una institución en la que los docentes solamente se abocaban a la tarea de enseñanza. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿alcanza con escribir cuáles son las funciones universitarias que pretendemos desarrollar? ¿Alcanza con ponerlas por escrito? Bueno, acá tenemos un ejemplo en el que el documento Sistema Nacional Único de Formación Docente sí escribe esas funciones, sí las describe, pero además hace otra cosa, instala un dispositivo que da estructura académica, crea los departamentos académicos, crea el rol de coordinador académico y destaca con precisión cuáles van a ser las funciones de esos coordinadores académicos y a qué refieren cada una de las funciones universitarias, enseñanza, investigación y extensión. Entonces, creo que es un ejemplo de cómo un dispositivo, como la instalación de una estructura académica dotada de una dirección clara de desarrollo, permite impactar a nivel institucional en la producción de conocimiento. En cuanto a las líneas de investigación, también voy a recordar que el documento estratégico del programa Pradine vuelve a recuperar a ese documento del que les hablé, el Sistema Nacional Único de Formación Docente, en el que se señala algo que ya comentó el profesor Fernández Val. En ese documento fundante se dice: se debe priorizar la investigación en el área de la docencia, ya que es esperable que sus resultados
desprendan una reflexión crítica que redunde en el mejoramiento de la calidad de enseñanza en todo el nivel educativo. Es allí donde radica nuestra especificidad, la que nos distingue del resto de la educación terciaria universitaria al otorgarle un perfil identitario a la profesión docente. Entonces, al momento de elaborar el documento estratégico de Pradine, se recupera esta mención que hace el Sistema Nacional Único de Formación Docente y que en el año 2018 es necesario ampliar porque se incorporan en ese entonces nuevas carreras, es decir, la institución no solo pasa a formar maestros, maestros y profesores técnicos, sino que se incorpora la carrera de educación, educador social. Entonces, las líneas de investigación quedan redactadas de esta manera, bueno, las didácticas específicas, la investigación disciplinar básica, la investigación sobre prácticas educativas sociales, pedagogía social, ciencias de la educación o contextos educativos y formación de los educadores como líneas de investigación estratégicas. Luego, por ejemplo, en los llamados CFE Investiga se van actualizando esas líneas de acuerdo a los temas de interés que cada administración establece. Vamos a pasar ahora a los recursos que tiene el Consejo de Formación en Educación para el fomento a la publicación y difusión en general de la producción académica. Bien, con respecto a ese punto, es importante destacar la función, la existencia y la función del Comité Académico Editorial creado en el 2023, que es responsable por gestionar todo lo que respecta a organizar las publicaciones, a establecer protocolos de acción, también asesorar al CFE y atender a las consultas de los interesados con respecto a las publicaciones. Eso es lo que tiene que ver a la gestión. Pero también desarrolla actividades de formación y, por ejemplo, este año se creó la unidad de publicaciones académicas, que ya está en marcha, y que ha aprobado cursos de escritura académica, que ha aprobado también talleres para tutores de maestrías, y además de esas funciones de gestión, de formación, también obviamente tiene la función de la difusión. Entonces es responsable por establecer vínculos, membresía entre revistas, libros, diferentes formas de avanzar en la cantidad y en la calidad de las publicaciones del CFE. ¿No pasas? Bueno, en esa imagen nosotros vemos algunas de las revistas académicas del Consejo de Formación en Educación. La plataforma ahora por un inconveniente informático está caída, pero esperamos que pronto pueda recuperarse. Como vemos, el Consejo ha logrado una producción enorme en revistas que no todas son producciones de los departamentos académicos, algunas son revistas de algunos centros e institutos de formación docente, pero lo que me gustaría señalar es que en la administración anterior, al haber sido suspendida, digamos, la estructura académica y suspendido el trabajo de los coordinadores académicos, muchas de estas revistas que habían sido con mucho esfuerzo indexadas, actualmente ya perdieron esa indexación porque todo el trabajo que se desarrollaba quedó absolutamente en suspenso.
me gustaría señalar entonces y destacar la importancia de las estructuras académicas, el trabajo de los departamentos e institutos académicos en el desarrollo profesional de los profesores y maestros, en lo que es la producción científica y en contar con instrumentos que permitan la difusión y la llegada de esa producción a los distintos ámbitos. Este es un claro ejemplo de que hubo producción académica, de que hubo trabajo, de que hubo esfuerzo en lograr materiales de calidad, pero las políticas pueden derribar este trabajo en muy poco tiempo si no se actúa de manera razonada. El Consejo de Formación en Educación también tiene una enorme producción de libros que dan cuenta de la producción académica. Solamente a manera de ejemplo, me gustaría mencionar esta colección de libros que enlazan investigación con formación. Son libros cuyos artículos están escritos por formadores y por estudiantes del Consejo de Formación en Educación, en algunos casos estudiantes de grado, en otros estudiantes de posgrado. Es decir, todos los artículos responden a una labor conjunta de docentes y de estudiantes. ¿Por qué decidimos traerlo? Bueno, porque creemos que es un buen ejemplo de lo que inicialmente leíamos cuando el Sistema Nacional Único de Formación Docente identificaba cuál era el tipo de investigación que el Consejo de Formación en Educación debía realizar para justamente impactar en la calidad de enseñanza en todo el nivel educativo. ¿Por qué lo digo? Porque esta colección de libros, diseñada, elaborada, escrita por docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación, es ya desde la administración anterior y también en la presente administración, un material de consulta para los docentes de enseñanza secundaria. Es decir, esta colección de libros logra integrarse como bibliografía recomendada en los actuales programas de educación secundaria. Entonces, a nosotros nos pone muy contentos porque creemos que se cumple el objetivo de llegar a las aulas de secundaria con materiales innovadores, con materiales muy bien fundamentados en una investigación que dialoga permanentemente con la práctica y decimos, bueno, logramos llegar a los docentes de secundaria, logramos llegar a las aulas de secundaria con lo que sabemos, con lo que aprendimos, con lo que experimentaron también nuestros estudiantes de formación docente en sus prácticas, logramos comunicarlo y ponerlo a disposición de los colectivos que actualmente están trabajando en las aulas de enseñanza media. Y el otro ejemplo que queríamos mostrar es un libro de publicación muy reciente que también integra distintos colectivos, como ustedes pueden ver. Fue un libro financiado por ANI, porque es el producto de un proyecto de investigación financiado por el Fondo CFE Investiga. Intervinieron colegas, bueno, del Consejo de Formación en Educación, también de Humanidades y, por si fuera poco, también está el queridísimo profesor Jorge La Rosa. Entonces, creemos que este es un buen ejemplo de cómo apostar a esos fondos de investigación redunda en la creación de un material riquísimo y cómo también permite la integración de distintos colectivos y de docentes de diferentes regiones. Entonces, apostamos al fortalecimiento de estos instrumentos que sin duda están dando sus frutos. Muchas gracias.
la compu viajera. Ahí es. Bueno, arrancamos ahora lo que sería como la segunda parte de la presentación, que es bastante más corta, más concisa, en la que nos interesaba, bueno, después de todo ese recorrido de distintos instrumentos, ver cuál es la situación actual, pero también en clave histórica, sobre el desarrollo de los posgrados en educación, no solamente en educación superior, pero bueno, en sentido amplio en educación, que aportan a la educación superior, entendiendo justamente a los posgrados como una herramienta de gran alcance en lo que tiene que ver con el desarrollo histórico y también con las posibilidades de aportar a la formación que puede repercutir a largo plazo en la investigación en educación. Entonces, como decíamos, bueno, en clave histórica y como lo mencionó Diego hace un ratito, es importante para nosotros siempre tener en cuenta a la hora de hablar de los posgrados que en el Uruguay, en realidad el desarrollo de los posgrados, todos, pero en concreto en educación, tuvieron un desarrollo, un nacimiento bastante tardío para lo que fueron los inicios de los posgrados en educación de la región, son recién de los años 80 y en realidad surgen en instituciones privadas, de acuerdo a algunos autores, con énfasis en lo que es el cambio y la innovación institucional, la gestión educativa, la dirección de centros y lo curricular, marcados fuertemente por una orientación, si se quiere, profesional en lo que fue el desarrollo inicial de las especializaciones y las maestrías. En realidad, lo que son los posgrados de la UDELAR surgen, como lo vamos a ver ahora después, en los 2000, si se quiere, dispersos, capaz que la palabra dispersos no es la mejor, pero digo, distribuidos entre distintas facultades, cada una justamente con sus énfasis específicos, y existe un posgrado conjunto entre servicios que ya lo mencionamos. En realidad, los posgrados en educación de la UDELAR tienen como rasgo, si se quiere, común ese desarrollo o ese énfasis en la formación para la investigación y una orientación primordialmente académica. Existen también, como mencionaron los compañeros del CFE, los posgrados conjuntos entre la ANEP y en la UDELAR, que también tienen una identificación disciplinar, como mencionaba Walter hoy temprano, y hay una orientación disciplinar y o en educación. O sea, son posgrados dedicados, ¿no? Perdón el atrevimiento, pero bueno, a la didáctica de las disciplinas, tienen ahí una conjunción particular. Ahora lo que vamos a presentar es un mapeo que no intenta ser exhaustivo, es solamente a modo de ejercicio y para promover el debate, fundamentalmente de los posgrados de la UDELAR y del ámbito privado, porque los del CFE en realidad ya fueron comentados. Gracias, Diego. Ahí volvemos a las líneas de tiempo. Nos interesaba marcar el desarrollo histórico que ha tenido repartido de los posgrados que tienen que ver con el campo educativo y en concreto que aportan a la producción en educación superior de la UDELAR. En realidad, el primero fue la maestría y el doctorado en química con una orientación en educación química del año 2004. Posteriormente, con el surgimiento de la maestría en psicología y educación, se abre una opción específica en educación superior universitaria. Como dijimos, poquito tiempo después, en 2006, la maestría en enseñanza, luego la maestría en educación y extensión rural, la maestría en ciencias humanas con una opción específica en teorías y prácticas de la educación, y los desarrollos más recientes son los del doctorado en educación y la maestría en educación física. Entonces, lo que son los egresos de estos posgrados, hago la salvedad que nosotros ahí recogemos los egresos 2004-2024, no todos los posgrados estuvieron presentes en todo ese periodo, eso es importante aclararlo, y que obviamente la línea de corte es 2024, con lo cual en realidad hay egresos nuevos. Y bueno, y sigue en algunos casos la cantidad de egresos, lo que fue el desarrollo histórico, y bueno, los posgrados que están teniendo o que han tenido en esos 20 años mayores egresos son la maestría en psicología y educación, la maestría en enseñanza universitaria y la maestría en ciencias humanas en su opción de teorías y prácticas en educación.
Ahora, lo que tiene que ver con el desarrollo del campo en el sector privado. Bien, en lo que tiene que ver con, como decía Caro, en el desarrollo de posgrados en el campo privado, una foto del 2024, de acuerdo a datos del MEC, nos marcan una importante presencia de maestrías y especializaciones, primordialmente de orientación profesional, también como decía Carolina. Estas especializaciones por lo general son títulos intermedios y se concentran en tres instituciones que son CLAE, la Universidad Católica y la ORT. Básicamente estas orientaciones son en liderazgo pedagógico, en tipos de didáctica disciplinar y también en gestión educativa. Destaca esto, ¿no? Que algunos posgrados privados vienen desde la década del 80 o de principio del siglo XX, por lo cual tienen un importante recorrido. Hay 3 doctorados vigentes, uno del CLAE, que es más reciente, el doctorado en enseñanza, y los doctorados en educación de la ORT y de la Universidad de la Empresa, que son de principios de los 2000. En cuanto a datos, gracias Caro, en cuanto a datos hay una importante presencia de egresos, también de nuevo tomando el foco 2015-2024, haciendo la salvedad que algunos de estos programas son más recientes, como los del CLAE, pero bueno, tenemos maestrías y algunos máster con más de 120 egresos, ¿no? El caso de la maestría en educación de la Universidad Católica, en sus diferentes orientaciones, y también el máster en educación de la ORT, el máster en gestión educativa de la ORT, con orientación también bien profesional. El doctorado en la ORT también destaca con una importante presencia de egresados, y como les comentaba, en menor medida los posgrados de CLAE, pero por ser más recientes en el tiempo. ¿Seguimos? Bueno, y acá para ir cerrando, este mapeo, este esquema, sin ánimos de ser exhaustivo y con muchas salvedades que tiene, lo que intentamos fue esquematizar en los globitos que están sobre la izquierda cuál es la situación actual en materia de posgrados vigentes. Tenemos 8 posgrados conjuntos en actividad, ANEP-UDELAR. Existen, de acuerdo a esos datos 2024, 15 posgrados en educación en el ámbito privado y 8 posgrados en la UDELAR que tienen que ver con el campo educativo. Acá nos interesaba, si bien no es una comparación porque no tendría sentido metodológico, pero sí marcar esta cuestión de que existe, si se quiere, una proporción bastante similar de oferta de posgrados en educación en el campo o en el sector público y en el privado, y que eso, si se quiere, va un poco de la mano con lo que son las matriculaciones por subsector o por sector público y privado que tiene el Uruguay. En realidad, para lo que son las matrículas totales, no solamente del campo educativo, en el Uruguay, si bien la UDELAR concentra, de acuerdo a datos del 2023, el 84% de la matrícula de estudiantes de grado, cuando uno se va a ver las matrículas de posgrado, el sector público tiene el 57%, o sea, un poquito más de la mitad. Entonces, eso, si se quiere, va de la mano con, bueno, en el caso de la educación, cuál es la oferta que se ofrece justamente desde cada uno de los sectores. Eso va de la mano también, o esta, si se quiere, dispersión, por decirlo de alguna manera, con cuáles son los mecanismos o los instrumentos de apoyo para, como vamos a comentar después, para el cursado efectivo, si se quiere, o herramientas que permitan que las personas puedan desarrollar efectivamente esos estudios. Ay, no pase acá, estoy hablando de otra cosa. Perdón. Y tiene que ver con, bueno, también esta variedad de apoyos que se les ofrecen a docentes y no docentes para que puedan cursar posgrados en educación. Entonces tenemos hoy en día esta variedad que implica, en el caso de la UDELAR, bueno, como mencionamos, el apoyo del Programa de Recursos Humanos, de la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente, los apoyos que se ofrecen desde la CSIC del Programa de Movilidad e Intercambios Académicos, las becas de la UDELAR de la Comisión Académica de Posgrado. No quiere decir de acá en adelante que todos estos instrumentos estén activos a hoy, pero sí a fin del 25, desde el MEC, las becas Carlos Quijano, desde la ANI, el Sistema Nacional de Beca de Posgrados, a los que postula todo el Sistema Nacional,
y también algunas becas específicas conveniadas entre el sector público y privado. Y ahora pasamos al balance y terminamos con este trasiego de micrófono. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que quedó un panorama bastante completo, inicial, ¿no? Del conjunto de instrumentos de política. Solo marcar, no nos va a dar tiempo, me parece que vamos a dejar las preguntas para la etapa final, después de la segunda mesa, ¿no? Las dejamos ahí puestas, así no nos vamos de los tiempos, pero nos parecía que podíamos marcar 4 grandes reflexiones, digamos, finales sobre este panorama, ¿no? Por un lado, que es claro que ambas instituciones hemos hecho un desarrollo diversificado de las políticas de producción de conocimiento en educación superior, si bien las etapas, ¿no?, de las administraciones han sido diversas, se ha sostenido en el tiempo un impulso a la gestación de políticas de promoción de la producción de conocimiento que van en las 3 grandes líneas que trabajamos, ¿no? Formación académica y disciplinar a través de posgrados propios y de apoyo a posgrados en el exterior. La investigación educativa a través del desarrollo de la investigación educativa a través de la elaboración de tesis individuales en el marco de los posgrados y llamados a grupos a través de las convocatorias concursables, ¿no? Y la difusión a través de revistas académicas indexadas o no, y las jornadas académicas que deberíamos retomar, regionales, que fueron sumamente productivas en los últimos años, como los grandes instrumentos de política. A su vez, nos parecía también importante remarcar que ha habido una búsqueda inicial de convergencias institucionales. O sea, hemos tenido la voluntad, ¿no?, de la convergencia institucional, tanto intra nuestra, más allá de esa dispersión que marcaba Carolina, como entre instituciones. Desde el vamos, ¿no? Está la revista, está la maestría, con idas y venidas, agradecer a las representantes actuales del CFE que están participando en la maestría, no sé por dónde andan allí, Silvana Espiga y Gladys Marquicio, que están participando realmente con mucho compromiso en esta nueva edición. Y después un escenario público, no vamos a hablar de lo privado, un escenario público aún fragmentado, ¿no?, que es algo que nos ha marcado el prorector desde el inicio de su gestión, que fragmentado en términos de iniciativas institucionales, de ofertas de formación, de intercambio de docentes también en cierta medida, y de instrumentos de apoyo. O sea, tendríamos la perspectiva que nos queda en la cabeza es fortalezcamos todas las convergencias posibles internas en la UDELAR, que eso va a estar en la segunda mesa seguramente, y entre CFE y UDELAR. Y un escenario general de la oferta de posgrado que nos parece que le podríamos llamar así livianamente, de proliferación de la oferta. Es impresionante la oferta que hay. O sea, nosotros mismos al hacer la sistematización quedamos como impactados. Es una oferta muy amplia que habría que analizar a fondo también sus calidades, ¿no?, sus alcances. Uno puede crear además maestrías y diversificar en infinitos perfiles, ¿no? Habría que ver cuáles son los alcances de las maestrías en un sector y en otro, cuáles son los alcances de los doctorados. Todo un mundo para que los tesistas que anden por acá puedan investigar en los futuros años. La segmentación de los perfiles de formación, es evidente que la oferta privada está más orientada a la formación profesional y es evidente que la nuestra está
netamente orientada hacia la formación académica, ¿no? Iniciación en la investigación o ya consolidación de la investigación a nivel de doctorado. Y el punto final que marcaba Carolina de reconocer, por lo menos para nosotros, la debilidad que ha habido en las condiciones de estudio y trabajo de quienes participan en estas maestrías, ¿no? En el caso de la maestría en enseñanza universitaria, que está dirigida a docentes activos, nosotros sabemos de las enormes dificultades que tienen los docentes del CFE y los docentes de la UDELAR con muchísima carga horaria de trabajo, también en la UDELAR, los que participan en la maestría en enseñanza, para poder desarrollar el posgrado en un tiempo razonable. Estamos con un promedio histórico de realización, allá miro algunos de los egresados, del posgrado de 5 años. O sea, estamos muy lejos del ideal, digamos, ¿no?, de conclusión de los posgrados. Así que esto como balance inicial para la discusión, dejamos unas interrogantes que quedan para después, ¿tá? Y les mostramos, sí, porque estamos contentos, nuestra reciente producción, que es por fin sale y se pone a la venta, no se vende, va a estar online, el libro de Políticas de Renovación de la Enseñanza e Investigación en Educación Superior en la Universidad de la República, que recoge estos 30 años de la Comisión Sectorial de Enseñanza, hoy Prorectorado de Enseñanza, ¿tá?, elaborado por la unidad académica, el área pedagógica, y tenemos acá a disposición también en las ventanas todas las tesis de maestría, los titulares, ¿no?, de las tres, y autores y directores de tesis de la maestría en enseñanza universitaria, de la maestría en teorías y prácticas en educación y del doctorado en educación. Y de futuro vamos a tratar de, eso ya lo pongo como compromiso, porque ya lo hemos hablado en los espacios del doctorado, por ejemplo, ¿no?, ver si podemos disponer de algún espacio online conjunto de todos los posgrados y disponibilizar las tesis allí para saber bien qué estamos produciendo cada uno. Pero este es un avancecito, ¿tá? Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a un café, nos vamos a ver los pósters de los compañeros, de los resultados de sus proyectos de investigación en educación superior y volvemos para la siguiente mesa.